¿Cómo se encuentran en esta tarde? ¿Bendecidos? ¿Puede alabar el nombre del Señor? Amén. ¿Y cuántos hijos de Dios habemos en esta tarde? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios? Ahora levante su mano. Amén. No todos, Como que están así pensando, a ver, ¿de qué nos va a hablar y por qué nos está preguntando esto? Vaya conmigo en su Biblia, Hebreos. En la epístola de los Hebreos, capítulo 12. Y ahí nos va a estar hablando el Señor en esta tarde. Nos habla a todos, a mí primero y a todos los que estamos aquí. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios permite tiempos difíciles? ¿Por qué Dios nos da pruebas? Aquí esta parte de Hebreos 12, versículos 5 y 6. Nos habla de algo muy hermoso, que tal vez muchos podremos o podrán decir, es que eso es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero eso nos hace hijos de Dios. La disciplina de Dios. Es fuerte la disciplina de Dios, pero solamente la tienen con aquellos que son sus hijos. Amén. Así que si tú eres hijo, estemos atentos a escuchar lo que Dios tiene en esta hermosa tarde. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Como dice, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, cuando eres. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Inclina un momento tu rostro ahí en tu lugar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta hermosa tarde que tú nos regalas. Habla a nuestro corazón en esta tarde. Habla a nuestra vida. Tú has mandado esta palabra con un propósito, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, para que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí y nos permita ver lo que tú quieres en nuestra vida. Cumple tu voluntad, tu preciosa voluntad en cada corazón, en cada uno de mis hermanos que está aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice ahí donde leímos en el versículo 5, que hay que recordar la exhortación sobre la disciplina del Señor. Un gran motivo para el desánimo entre los judíos, que se mencionan aquí, los judíos cristianos, era que ellos no veían por qué razón Dios permitía que hubiera tiempos difíciles. Y puede ser lo mismo que nos pase hoy en día. ¿Por qué Dios permite tiempos difíciles en nuestra vida? Ellos habían olvidado los principios acerca de la disciplina del Señor. Muchas de las dificultades, de las circunstancias, de los problemas en la vida cristiana pueden remontarse a estas tres palabras: habéis ya olvidado. Muchas veces nos olvidamos que Dios tiene que disciplinarnos porque Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y tal vez sea un principio que recordamos en la mente, pero que hemos olvidado aquí en el corazón. Y debemos recordarlo otra vez. La cita de Proverbios 3:11, vaya rápidamente a Proverbios. Desde Proverbios nos habla de esto. ¿Cuántos lo han leído? Proverbios 3:11 y 12.
Amén. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, y otra vez no lo dice, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esta parte nos recuerda que la disciplina de Dios nunca debe de tomarse como una señal de rechazo. No porque Dios nos esté mandando esa disciplina quiere decir que no nos ama, quiere decir que no nos quiere. Es más bien una señal de que nos trata como a hijos. Amén. Amén. Solo el cristiano más orgulloso afirmaría que nunca ha tenido necesidad de la disciplina de Dios. Porque nadie, hermanos, nadie está por encima de este tipo de entrenamiento. Todos los que nos llamamos hijos de Dios tenemos que pasar por esto. No nos podemos hacer a un lado. Cuando viene la disciplina, es una ofensa para Dios cuando la despreciamos. Cuando decimos, no. La disciplina es su amorosa herramienta de corrección y debemos recibirla con gratitud. Y algunos pueden decir, ¿cómo con gratitud? ¿Cómo puedes recibir algo malo con gratitud? Este es el entrenamiento que necesitamos para poder correr la carrera que debemos correr con paciencia. Si usted lee ahí donde estamos, en Hebreos 12, lee los versos 1 y 2, ahí nos habla de la carrera que debemos correr con paciencia. ¿Quieres correr esa carrera? Tienes que pasar este entrenamiento. ¿Quieres llegar a la meta? Tienes que pasar este entrenamiento. A menudo se escucha a los padres, y todos los que somos padres lo sabemos, que le decimos de repente a los hijos, si sigues llorando por algo que no es importante, te voy a dar 1 o 2 razones para que de verdad llores. ¿Cuántos no hemos hecho eso? Lo mismo pasa con Dios. Si murmuramos por poco, Dios nos da algo que nos hará llorar. Si gemimos por nada, Él nos dará algo que nos hará gemir de verdad. Porque Él es nuestro Padre. La disciplina no debe de ser tomada como la única razón por la que Dios permite tiempos difíciles, pero sí es una razón importante. Por ejemplo, a veces pasamos por tiempos difíciles, como lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 3 al 7. A veces Dios nos permite situaciones difíciles para que después nosotros podamos consolar a alguien más que esté pasando por una situación similar a la que nosotros hayamos pasado. Y ahí lo dice en su palabra, que pasamos por esas situaciones para ayudar a otros. Eso lo puede ver ahí en su casa, segunda a los Corintios 1, 3 al 7. Pero también nos vamos a ir a Santiago. Es por eso que Santiago, que está adelantito de Hebreos, nos recomienda que hagamos una oración por sabiduría, en el contexto de soportar las pruebas. Y vayamos ahí a Santiago capítulo 1, versos 2 al 8. Ya que vemos que Dios disciplina, vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago que debemos hacer cuando recibimos esas pruebas, esos momentos difíciles. Dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo, ¿qué dice ahí? Es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí nos está hablando Santiago de esta parte. Santiago considera las pruebas como inevitables. Tenemos que pasar por pruebas, hermanos. No dice si pasas, dice cuando pases. Lo que quiere decir es que vas a pasar inevitablemente. Al mismo tiempo, las pruebas son ocasiones para el gozo, no para la resignación. Podemos tener gozo en medio de las pruebas, debido a que son utilizadas para producir en nosotros paciencia. ¿Cuántos batallamos con la paciencia? Hay veces que las cosas no suceden como uno quisiera. Yo soy mucho de planear. Así soy yo, soy mucho de planear. Voy a hacer esto así, 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 así. Pero cuando ya estoy en medio de las cosas, algo se sale de control y ya no se pudo hacer como yo pensaba. Y a veces eso me estresa. Ahí se acaba la paciencia. ¿Pero qué es la paciencia? Proviene de la antigua palabra griega upomone. Esta palabra no describe una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. ¿Está escuchando bien? Sufrir sin rendirse. No es tanto la cualidad que te ayuda a aguardar ahí calladamente en espera. Esta antigua palabra se compone de la palabra upo, que significa bajo, y meno, que es el estar, soportar y permanecer. En su raíz significa permanecer bajo. Tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada que tiene la resolución de permanecer ahí y no tratar de escapar. El filósofo Filo llamó a la palabra upomone la reina de las virtudes. ¿Por qué la habrá llamado la reina de las virtudes? Porque esta palabra describe la disposición del ánimo a soportar, de estar ahí en la prueba y que la estás pasando y que estás sufriendo y que no la estás pasando bien, pero ahí estás soportando. Claro está que en las pruebas, ¿quién está con nosotros? Cristo. El Señor, Dios. Dios está con nosotros, por eso podemos soportar. No por nuestras propias fuerzas, es porque Él está con nosotros. Y ahí es donde entra la fe. Pero la fe no es producida en las pruebas, la fe es probada en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. Y esto no es para que vea a Dios qué tipo de fe tengo, porque Él lo sabe todo. Sino para que nosotros mismos veamos qué fe tenemos. Si es real lo que creemos, si es real lo que leemos, si es real lo que venimos a hacer cada sábado, si es real que estamos orando en nuestras casas, si es real nuestra comunión con Dios. Es ahí en donde demostramos qué fe tenemos nosotros mismos y también los que nos rodean. Es ahí donde los demás también pueden ver qué tan real es el Dios en el que creemos. Amén. 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 Notamos que la fe es la que es probada y eso demuestra que la fe es importante, es algo precioso. Es de las cosas más preciosas que Dios nos ha dado y tienen que ser probadas hasta el fondo, o sea, tiene que verse qué fe es. La fe es tan vital para la salvación como el corazón lo es para el cuerpo. De ahí que los ataques del enemigo, los ataques del diablo, se dirijan principalmente ¿a dónde? A nuestra fe.
Cuando estás ahí en el problema, en la circunstancia, viene el enemigo y dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde están los tiempos de oración? ¿No que oras mucho? ¿Por qué te viene esto? ¿No que lees mucho? ¿No que las promesas de Dios? Esa es la voz del enemigo que viene y ataca la fe. Las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Y lo hemos visto. He escuchado varias veces de nuestro hermano Sánchez cómo habla de cómo ha pasado por distintas cosas en su vida, distintas enfermedades, y yo digo, aquí está de pie. Aleluya. Y alaba al Señor. Amén. Sí. No quiere decir que no haya sufrido en su momento en medio de la prueba, pero su fe estuvo ahí aferrada a su Señor. Aleluya. Y aquí lo tenemos con Amén. Nosotros. Amén. La paciencia no es inevitablemente producida en tiempos de prueba. Si las dificultades se reciben con incredulidad, mis hermanos, eso lo único que va a traer es amargura, desaliento. Este es el motivo por el que Santiago nos exhorta a tener gozo. Gozo es la respuesta que podemos tener cuando vienen las pruebas. Ahí es donde mostramos la fe, teniendo gozo. La obra de la paciencia viene lentamente. No quiere decir que está ahí la prueba y rápidamente somos felices porque acabamos de recibir un diagnóstico de cáncer. No, Santiago no está hablando de eso. Ahí es donde entra la paciencia, en la que tenemos que esperar. Una cosa es lo que me ha dicho el doctor y otra cosa es que mi vida está en manos de Dios. Amén. Y que Él tiene la última palabra. Y que Él sabe cuánto tiempo seguiré en este mundo. Aleluya. Entonces la paciencia tiene que ir floreciendo. Tiene que ir poco a poco. Usted ha visto, a mí me impresiona mucho aquí, ver cómo en el invierno cayó la nieve y se ven los árboles sin hojas y nada más las ramitas así, sin nada. Y de repente se va la nieve y ya empieza a florecer todo. Eso es maravilloso para mí. Ajá. Sí. En mi país yo no veía eso. Y eso te permite ver de la creación de Dios lo maravilloso que es. Ver cómo florece algo de cero. Así debe ser la paciencia, de a poco. Tal vez en el momento sí nos va a hacer tambalear. Tal vez en el momento puede entrar un poco de duda. Pero tenemos que permitir que la paciencia vaya floreciendo, que sea 1 centímetro más que la aflicción. Porque si el puente llega a la mitad del arroyo, solo daremos un mal paso. Y ese es el deseo del enemigo, que nos apresuremos. No, es que ya me dieron un mal diagnóstico y me voy a morir. Ya sentimos que nos morimos mañana. Cuando Dios tiene otro plan. La tendencia natural de los problemas, mis hermanos, no es santificar, sino inducir al pecado. Y ahí es donde debemos de tener cuidado, porque así podemos estar muy cerca de caer en el pecado. Porque un hombre es muy propenso a volverse incrédulo bajo la aflicción. Y eso es pecado. Pueden murmurar contra Dios. Y eso es pecado. Al recurrir a alguna manera corrupta para escapar de las dificultades, también eso es un pecado. Por eso se nos enseña a orar en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación. ¿Alguna vez lo han introducido a su oración como tal? Padre, no me dejes caer en tentación.
¿Por qué, mis hermanos? Porque la prueba lleva en sí su medida de tentación. El estar en medio de la prueba nos puede remitir a pensar lo que acabo de decir, a murmurar contra Dios, a hablar contra Dios, a afligirme. Si no fuera por la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, eso nos llevaría al pecado. Las pruebas son temporadas necesarias. Otra vez, las pruebas son temporadas necesarias. Amén. Tengo que pasar por la prueba. Porque entonces voy a buscar sabiduría. ¿Y dónde la voy a buscar? En Dios. En las pruebas necesitamos la sabiduría mucho más que el conocimiento. Para las pruebas no necesitas haber leído toda la Biblia. ¿Qué quiere decir esta parte? Porque el conocimiento nada más es información. Pero la sabiduría es saber usar esa información que ya tienes. Tal vez no he leído toda la palabra, pero tengo un texto favorito. Pues con ese texto, y ahí te vas a agarrar. Aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego. ¿Sí conoces ese texto? Nada más necesitas saber eso. Y con eso puedes salir adelante. Esa es la sabiduría, saber que tengo ese pequeño conocimiento tal vez, pero lo voy a aplicar a mi vida. Y simplemente lo que tenemos que hacer, si no tienes esa sabiduría, si yo no tengo esa sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios. Porque ahí lo dice en Santiago, y si alguno, dice en el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero eso sí, eso no lo recordamos. Vamos y buscamos otros libros. Vamos y buscamos a los hombres. Vamos y buscamos a doctores. Vamos y buscamos en internet. Vamos y buscamos en cualquier otro lado, menos donde debemos buscar. Solo con Dios lo vamos a encontrar. Vamos a saber qué hacer. Vamos a saber cómo salir de la prueba. Vamos a saber qué es el siguiente paso para poder seguir en esa carrera. Cuando queremos sabiduría, el lugar para empezar, mis hermanos, es la Biblia. Amén. El lugar para terminar es la Biblia. Amén. Es la palabra de Dios. La verdadera sabiduría siempre será consistente en la palabra de Dios. ¿Cuánto leemos de la palabra? ¿Cuánto nos alimentamos de la palabra? Si tú y yo nos alimentamos de la palabra, aunque venga la prueba, vamos a tener la paciencia y vamos a tener el gozo para poder superarla. No importa cuál sea. Y aquí, mis hermanos, cuando habla de pedir sabiduría, implica un lenguaje de humildad. Tenemos que acercarnos con humildad a Dios. Yo no sé, yo no puedo en mis fuerzas. Solamente con tu mano de poder, solamente lo que tú tengas para mí. Nuestra petición debe acompañarse con fe. Esto muestra el tipo de corazón que necesitamos cuando buscamos la sabiduría de Dios en la Escritura. Un corazón que cree en la palabra de Dios y que cree que Dios nos habla hoy. Amén. Dios nos habla hoy, hermanos. Amén. Tan así que yo se los digo, yo tenía otro mensaje. Y Dios me dio la cita de Hebreos 12:6 en un sueño. Y me desperté con eso. Y fue lo primero que hice, fue buscar qué dice Hebreos 12:6. Yo no sé por qué me lo mandó.
Pero aquí estamos hablando de algo que tenemos que pasar todos. Y que no es muy bonito. El que duda y está falto de fe, no debería de esperar recibir cosa alguna del Señor, dice ahí en Santiago. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudas, ya se acabó. También eso muestra que no tenemos un fundamento y que somos inconstantes en todos nuestros caminos. Ahí en esa parte de Santiago la asemeja a la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? La onda del mar va y viene. La onda del mar no tiene descanso. Y lo mismo ocurre con los que dudan. Los que dudan, ¿qué hacen? No tienen descanso. No pueden ni dormir. La onda del mar es inestable. Y también lo es el que duda. La onda del mar es impulsada por los vientos. Y también lo es el que duda. La onda del mar es capaz de una gran destrucción. Y también lo es el que duda. Si dudamos de la palabra de Dios, si dudamos de Dios mismo, si dudamos de que Él nos puede sacar adelante en medio de las pruebas, estamos lejos de Dios. ¿Crees que Dios puede darte la sabiduría y que lo hará si se lo pides? ¿Usted lo cree? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Ir de inmediato a Él y decirle, Señor, esto es lo que necesito. Amén. No necesitas más. Ahí cuando estás en tu momento con Dios, especifica qué es lo que quieres. Declara tu condición exacta. Presenta todo el caso ante Dios. Muchas veces pensamos que el acercarnos a Dios es algo fuera de este mundo, algo casi mágico. No es así, mis hermanos, es decirle tal cual como estoy, tal cual es mi necesidad. Él ya la conoce de antemano, pero Él quiere que nosotros se la digamos. ¿Por qué? Porque así reconocemos que no es por nuestras fuerzas. Así reconocemos que Él es el único que puede hacer algo. Él es el único que puede abrir las puertas. Él es el único que puede mover su mano de poder para que la circunstancia cambie. Esto es lo único que tenemos que hacer, acercarnos con Él así como nos acercamos a platicar con alguien. Y decirle, Dios, esto es lo que pasa en mi vida. Y esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo creo que necesito. Pero nunca olvidemos, pero que sea tu voluntad. Así como Cristo lo dijo. Amén. Que no sea lo que yo quiera, porque lo que yo quiera me puede llevar a la perdición. Pero Él tiene todo bajo control. Y si está en tu voluntad, voy a estar seguro. Amén. 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 Vayamos nuevamente a Hebreos 12, versículo 11. Bueno, después de todo esto, ¿cuál es el resultado de la disciplina? Dice ahí el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que ser ejercitados. Las pruebas son pruebas. La disciplina es disciplina. Si no nos duele o no nos pesan, entonces no sirve. ¿Se ha escuchado esa frase de los que hacen ejercicio? Si no duele, no sirve. Pues lo mismo con las pruebas. Lo mismo con la disciplina. Si no duele, no sirve.
A menudo queremos pruebas que no son pruebas y disciplina que no sea disciplina. Si la aflicción pareciera ser gozosa, ¿sería disciplina en absoluto? ¿No sería ridículo que si un padre disciplina a un hijo, a un niño, el niño después de la disciplina se vaya riendo y sonriendo y regocijándose y feliz por la disciplina, celebrando la disciplina? Eso nunca lo va a ver. Pregúnteselo a mi hija. Cuando hay disciplina, no se pone feliz. Cuando hay castigo, no se pone feliz. Al contrario, llora. No lo puede creer, se le acaba casi su mundo. Pero ella tiene que aprender una lección. A través de la disciplina es aprender una lección para no volver a caer en ese mismo error, para no volver a caer en la duda. Ese es el propósito de por qué nos disciplina Dios y por qué tiene que doler y por qué tiene que ser el sufrimiento, pero también viene la paciencia y también viene el gozo. Ya después de que uno corrige a los hijos, después de un rato se le olvida y sigue. Por eso la palabra de Dios dice que deberíamos de ser como los niños. Porque así son ellos. Uno los puede regañar, los puede castigar y ellos después ya de que pasó todo, siguen con su vida. Este fruto, después de la prueba, debe ser evidente en la vida del cristiano. La razón por la que muchos viven una vida de crisis tras crisis es porque se ciegan y se niegan a la disciplina de Dios. Y eso es una pregunta para reflexionar en esta tarde. ¿Cómo es que yo estoy recibiendo la disciplina de Dios? ¿Sí la recibo o me niego a recibirla? Me resisto. Si nos estamos resistiendo, no estamos siendo ejercitados. Nos está faltando esta parte. Dios tiene un propósito, hermanos. Ya lo escuchamos hace rato. Dios tiene un propósito para ejercitarnos. Y lo podemos ver en la vida de David. Después de que fue atacado por un león cuando era joven y que estaba apacentando sus ovejas, él se pudo haber desesperado y preguntado: ¿por qué Dios permite esto? Apenas escapé. Pero David no veía lo que se venía adelante. ¿Qué se venía adelante? Dios le tenía a un gigante llamado Goliat, al que estaba destinado a enfrentarse. Y esa batalla con el león lo preparó para lo que iba a enfrentar en el futuro. Y así nos pasa a nosotros. Todas las pruebas, las circunstancias, los problemas que pasamos en la vida nos prepara para algo más adelante. Nosotros no lo vemos, ni lo sabemos. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él sí lo sabe. Y por eso debemos dar gloria a Dios, porque Él nos prepara para algo más grande. Amén. Si realmente queremos llegar al cielo, queremos adorar y alabar a nuestro Dios, tenemos que pasar por eso. Tenemos que ser disciplinados. ¿Cuesta? Sí cuesta. Y a veces cuesta mucho. Yo podría decirles en esta tarde, para mí, una de las pruebas más fuertes en mi vida fue cuando faltó mi papá. Porque fue algo repentino, no fue algo que tal vez hubiera tenido alguna enfermedad y ya era algo que se esperaba, no, fue algo repentino. Y para mí en ese momento fue como que el final de todo.
dolía mucho. Aún así, le agradecía yo a Dios por el tiempo que me lo había permitido. Pero hoy yo puedo entender por qué se fue, por qué se lo llevó. Porque yo necesitaba una relación con Dios. Porque yo utilizaba tal vez a mi papá como un filtro. Pero yo necesitaba mi propia experiencia con Dios. Yo necesitaba crecer en Él. Y tal vez si mi papá hubiera seguido conmigo, no lo hubiera hecho. Y es bien difícil. Y a veces lo recuerdo y lo extraño. Y quisiera que conociera a mi familia. Pero Dios tiene un propósito. Y Dios nos prepara. Dice una alabanza que estuve escuchando en la semana, que ya tiene tiempo que la escuché, incluso está en inglés, pero hay una parte ahí en esa alabanza que dice: cuando la presión es real, tu presencia es grande. Ahí, cuando el momento es bien difícil, es cuando verdaderamente nos acercamos a Dios. Y cuando lo haces con fe, puedes sentir esa presencia, aún lo que esté pasando. Y también dice: cuando estoy en el fuego, tu gloria resplandece aún más. Y eso me recuerda también mucho a esta historia de los 3 jóvenes de Daniel en el horno de fuego. Ellos ya habían pasado por una prueba, o tal vez por varias. Ya habían sido llevados a otra nación que no conocían a nadie, que eran otras costumbres, que era otra alimentación, lejos de todo lo que ellos conocían. Ya habían sido probados en su comida y habían obedecido a Dios. Pero ahora se venía otra prueba mucho más grande. Ya habían sido preparados con anterioridad. Y ahora se venía la prueba de entrar en un horno de fuego, no porque hubieran hecho algo malo, sino porque obedecieron a Dios. Pero me encanta lo que dicen ellos: Dios nos va a librar, pero si no, de todas maneras, no vamos a hacer lo que tú quieres. Vamos a seguir obedeciendo a Dios. Eso fue lo que prácticamente dijeron. Esa parte de ¿y si no? Y entonces ahí, en medio de la prueba, Dios con ellos. Ahí en medio del fuego. Y es impresionante cómo narra esa historia. Si no la has leído, te invito a que lo hagas en el libro de Daniel. Cómo dice que cuando los avientan al horno, las personas que los avientan se mueren del calor que estaba ahí tan abrasador. Las personas que los aventaron, y ellos salieron ilesos con sus ropas, nada se quemó. ¿En quién confiaron? En Dios. Aleluya. En medio de esa prueba tan grande, y a ellos no les importaba, aún si nos quemamos, ellos confiaban en que iban a llegar con su Señor. Y así tú y yo. Amén. No importa la prueba, no importa el problema. Eso nos va a hacer crecer. Eso nos va a ejercitar. Eso nos va a permitir llegar a la meta. Así que cuando seamos disciplinados por Dios, no nos hagamos a un lado. Al contrario, ahí mantengámonos firmes. Aunque sea muy doloroso, aunque tengamos que derramar lágrimas, pero después vendrá el gozo. El gozo de que Él nos habrá dado la victoria aquí o allá. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Él es hermoso, precioso y maravilloso. Así que recuerda, aún ahí cuando la presión es más fuerte, cuando la presión es real, tu presencia va a ir conmigo. Aleluya. Amén.
Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que recibamos todos, yo me incluyo, la disciplina de Dios con gozo. Amén.